Me gustaría saber, esos $200,000 para Orlando, para el viaje en familia, ¿dónde los conseguiste, sanguijuela desempleada? Lo pregunté en voz alta en la cena familiar. Los invitados se quedaron sin reacción, congelados en sus asientos como estatuas de sal. Pero cuando hice la segunda pregunta, mi hijo Miguel se puso blanco al instante. Y mi nuera Mariana dejó caer el tenedor que sostenía en la mano. El sonido del metal contra el plato de cerámica fue lo único que rompió el silencio. Un silencio tan pesado que parecía succionar el aire de la habitación. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a mirarme. Excepto yo. Yo no aparté mis ojos de Miguel ni un solo segundo. Tengo 72 años. Me llamo Aurea Correa. Y durante 72 años he aprendido a callarme muchas cosas. He aprendido a sonreír cuando me duele. A asentir cuando quiero gritar. A perdonar cuando debería haber cerrado la puerta. Pero esa noche, frente a una mesa llena de personas que vinieron a comer la comida que yo preparé con mis propias manos, en la casa que yo pagué con mi propio sudor, decidí que ya no iba a callarme más. Porque hay cosas que una mujer no puede seguir tragándose. Y el robo de $200,000 es una de ellas. La mesa estaba puesta como siempre. Mantel blanco que lavé esa misma mañana. Platos que heredé de mi madre. Cubiertos que brillaban bajo la luz del comedor. Había preparado pollo asado con papas, ensalada fresca, pan casero. Todo lo que a Miguel le gustaba cuando era niño. Todo lo que él solía pedirme que cocinara cuando todavía me visitaba porque quería verme y no solo porque necesitaba dinero. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora Miguel solo venía cuando traía las manos vacías y los bolsillos llenos de excusas. Esa noche habían venido todos. Miguel, Mariana, mi nieta Ivana de 15 años. También estaba Cecilia, una prima lejana que siempre aparecía cuando olía comida gratis. Y Camila, la vecina del frente, que nunca rechazaba una invitación a cenar. Yo las había invitado porque necesitaba testigos. Necesitaba que lo que iba a decir no quedara entre cuatro paredes. Necesitaba que alguien más escuchara lo que llevaba 3 meses callando. 3 meses desde que vi las fotos del viaje a Orlando. 3 meses desde que descubrí que me habían robado. Miguel estaba sentado frente a mí. Tenía 42 años, pero parecía más joven. Siempre lo cuidaron demasiado. Primero yo. Después Mariana. Nunca tuvo que trabajar demasiado duro porque siempre había alguien que le resolviera la vida. Cuando era niño, yo trabajaba 2 turnos para que a él no le faltara nada. Cuando se casó, Mariana tenía un buen empleo y lo mantenía. Cuando Mariana renunció para cuidar a Ivana, empezaron a vivir de préstamos. De favores. De mi dinero. Siempre de mi dinero. Hacía 4 años que Miguel no trabajaba. 4 años. Me decía que estaba buscando, que el mercado estaba difícil, que necesitaba tiempo para encontrar algo que valiera la pena. Pero yo sabía la verdad. Miguel no buscaba trabajo porque no necesitaba trabajar. Tenía a Mariana presionándolo desde la casa. Y me tenía a mí, su madre, la vieja tonta que siempre terminaba abriéndole la cartera cuando él llegaba con su cara de niño bueno y sus promesas de que esta vez sí iba a cambiar. Esta vez sí iba a devolver el dinero. Esta vez sí iba a conseguir trabajo. Pero lo de Orlando fue diferente. Eso no fue pedirme $200 para la comida del mes. Eso fue robarme $200,000. $200,000 que yo había guardado durante años. Cada centavo que me sobraba de mi pensión iba directo a esa cuenta de ahorros. Cada billete que conseguía por vender algo que ya no usaba. Cada moneda que ahorraba comprando lo más barato en el supermercado. Todo iba a esa cuenta. Porque yo sabía que algún día mi salud iba a fallar. Porque yo sabía que algún día iba a necesitar tratamientos, medicinas, cuidados. Porque yo sabía que nadie iba a cuidar de mí como yo cuidé de todos. Y Miguel lo sabía. Él sabía que ese dinero era para mi vejez, para mis emergencias, para mi dignidad. Pero igual se lo llevó. Igual lo usó para llevar a su familia a Orlando. Para hospedarse en hoteles de lujo. Para comer en restaurantes caros. Para comprarle a Ivana todo lo que ella señalaba con el dedo. Y cuando regresaron, cuando los vi llegar con maletas llenas de ropa de marca y juguetes que costaban más que mi pensión mensual, no dijeron nada. No me agradecieron. No me preguntaron cómo estaba. Solo mostraron las fotos.
Solo presumieron el viaje, como si fuera normal, como si ese dinero hubiera aparecido del cielo. Yo vivo sola en esta casa desde que mi esposo murió hace 30 años. Miguel tenía 12 años cuando su padre cayó enfermo. Cáncer de pulmón. 3 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. 3 meses en los que vendí todo lo que tenía de valor para pagar tratamientos que no sirvieron de nada. 3 meses en los que Miguel me vio llorar cada noche. 3 meses en los que le prometí que nunca le iba a faltar nada. Que yo iba a trabajar el doble. Que iba a sacrificar lo que fuera necesario. Y cumplí. Cumplí durante 30 años. Trabajé de día en una fábrica de ropa. Trabajé de noche limpiando oficinas. Trabajé los fines de semana lavando ropa ajena. Trabajé hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Hasta que las rodillas me fallaron. Hasta que la espalda me dolía tanto que no podía levantarme de la cama sin llorar. Y cuando finalmente me jubilé, cuando finalmente pude descansar, pensé que Miguel iba a cuidarme. Pensé que iba a ser mi turno de recibir. Pero me equivoqué. Porque lo único que Miguel aprendió fue a pedir. A tomar. A desaparecer cuando ya no quedaba nada que sacar. La casa está llena de recuerdos. En cada rincón hay una historia. En la sala está el sillón donde mi esposo se sentaba a leer el periódico. En la cocina está la mesa donde Miguel hacía su tarea mientras yo preparaba la cena después del primer turno. En el patio está el árbol que plantamos juntos cuando él cumplió 10 años. Todo está aquí. Todo menos él. Porque Miguel dejó de venir hace mucho tiempo. Ahora solo aparece cuando necesita algo. Recuerdo el día que nació Miguel. Era diciembre y llovía tanto que las calles parecían ríos. Mi esposo condujo como un loco hasta el hospital mientras yo apretaba su mano y respiraba entre contracciones. Miguel nació a las 3 de la mañana, con los ojos abiertos, mirándome como si ya me conociera. El doctor dijo que era un bebé saludable, fuerte, perfecto. Y yo lloré. Lloré de felicidad porque después de 3 pérdidas, finalmente tenía a mi hijo en brazos. Finalmente tenía la familia que siempre soñé. Nunca imaginé que ese bebé perfecto se convertiría en el hombre que me robaría sin remordimiento. Los primeros años fueron hermosos. Miguel era un niño alegre, curioso, cariñoso. Se pegaba a mis piernas cuando yo cocinaba. Me traía flores que arrancaba del jardín de la vecina. Me dibujaba cartas en el Día de las Madres con letras torcidas que decían "Te amo, mamá". Yo guardaba cada dibujo, cada carta, cada recuerdo. Los tengo todavía, guardados en una caja en mi armario. A veces los saco y los miro, tratando de encontrar en esos papeles amarillentos al niño que perdí. Porque el hombre que está sentado frente a mí ahora no tiene nada que ver con ese niño. Cuando su padre murió, Miguel cambió. Se volvió silencioso, distante, enojado. Yo lo entendía. También estaba enojada. Enojada con Dios, con el mundo, con el cáncer que me arrebató al amor de mi vida. Pero yo no podía darme el lujo de quedarme en la rabia. Tenía un hijo que alimentar, una casa que mantener, cuentas que pagar. Así que me tragué el dolor y salí a trabajar. Doble turno. Triple turno. Lo que fuera necesario para que a Miguel no le faltara nada. Para que tuviera ropa limpia, comida caliente, útiles escolares. Para que no sintiera el vacío que su padre dejó. Vendí las joyas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario. Vendí el auto que habíamos comprado juntos. Vendí los muebles de la sala y los reemplacé con otros más baratos. Cada cosa que vendía era un pedazo de mi corazón que entregaba para que mi hijo tuviera futuro. Y Miguel lo sabía. Él veía cómo yo llegaba a casa con los pies hinchados después de limpiar oficinas toda la noche. Él veía cómo yo contaba monedas para comprar el pan del día siguiente. Él veía cómo yo me saltaba comidas para que a él le alcanzara su porción. Y nunca dijo nada. Nunca me preguntó si estaba bien. Nunca me agradeció. Los años pasaron. Miguel terminó la escuela. No con las mejores calificaciones, pero terminó. Yo estaba orgullosa de todas formas. Porque era mi hijo. Porque había llegado hasta ahí a pesar de todo. Le pagué un curso técnico en computación porque dijo que quería trabajar con tecnología. Le compré una computadora usada para que practicara. Le di dinero para pasajes, para materiales, para lo que necesitara. Terminó el curso, pero nunca consiguió trabajo en el área.
Decía que las empresas pedían experiencia y él no tenía. Decía que los sueldos eran muy bajos. Decía que estaba esperando la oportunidad correcta. Mientras esperaba esa oportunidad que nunca llegó, Miguel conoció a Mariana. Ella trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Era bonita, educada, de buena familia. Yo me alegré cuando me la presentó. Pensé que tal vez ella sería la motivación que Miguel necesitaba para madurar, para conseguir trabajo, para hacerse responsable. Pero me equivoqué. Mariana no lo motivó. Mariana lo mantuvo. Ella trabajaba, él se quedaba en casa jugando videojuegos. Ella pagaba el alquiler, él pedía dinero prestado para sus caprichos. Y cuando se casaron, yo pagué la boda. Gasté $15,000 en esa boda. $15,000 que no tenía. Tuve que pedir un préstamo que tardé 3 años en pagar. Pero lo hice porque Miguel me dijo que era importante para él. Que quería darle a Mariana el día que ella merecía. Que iba a ser un nuevo comienzo. Que después de la boda iba a buscar trabajo en serio. Que iba a hacerme sentir orgullosa. Pasaron 10 años desde esa boda. Todavía estoy esperando que cumpla esa promesa. Cuando Ivana nació, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que la paternidad despertaría algo en Miguel. Que tener una hija lo haría responsable. Pero pasó lo contrario. Ahora tenía una excusa más para no trabajar. Tenía que cuidar a Ivana mientras Mariana trabajaba, decía. Aunque cuidar significaba dejarla frente al televisor mientras él dormía hasta el mediodía. Yo iba a visitarlos y encontraba la casa desordenada, a Ivana con el pañal sucio, a Miguel en pijama a las 3 de la tarde. Y cuando yo le preguntaba por qué no buscaba trabajo, me decía que estaba cansado. Que ser padre era agotador. Que yo no entendía. Yo entendía perfectamente. Yo había sido madre soltera durante 30 años. Yo había trabajado 2 empleos mientras criaba a un niño sola. Yo había limpiado pañales y mocos y vómito mientras Miguel dormía. Yo había pasado noches en vela con el enfermo en brazos. Yo sabía exactamente lo que era ser madre. Y sabía que lo que Miguel sentía no era cansancio. Era pereza. Era comodidad. Era la certeza de que siempre habría alguien que resolviera por él. Yo. Siempre yo. Mariana renunció a su trabajo cuando Ivana cumplió 3 años. Dijo que quería ser madre de tiempo completo. Yo no dije nada. No era mi lugar. Pero sabía lo que eso significaba. Significaba que ahora ninguno de los dos trabajaba. Significaba que iban a vivir de ahorros hasta que se acabaran. Y después iban a venir a mí. Otra vez. Como siempre. Y así fue. 2 meses después de que Mariana renunció, Miguel apareció en mi puerta. Necesito tu ayuda, mamá. Solo por un tiempo. Hasta que consiga algo. Te lo voy a devolver, te lo prometo. Esa fue la primera vez de muchas. Cada mes traía una nueva emergencia. Que si Ivana necesitaba zapatos nuevos. Que si el alquiler había subido. Que si la nevera se había dañado. Que si Mariana necesitaba ir al dentista. Siempre algo. Siempre urgente. Siempre mi responsabilidad resolverlo. Y yo lo hacía. Porque era mi nieta. Porque era mi hijo. Porque una madre no deja que su familia pase necesidad. Aunque esa familia nunca le devolviera ni un centavo. Aunque esa familia la visitara solo cuando necesitaba algo. Le di dinero durante 4 años. Miles de dólares. No llevaba la cuenta exacta porque me dolía hacerlo. Porque cada vez que sumaba lo que había dado sin recibir nada a cambio, algo dentro de mí se rompía un poco más. Pero si tuviera que calcularlo, diría que fueron al menos $50,000 en esos 4 años. $50,000 que salieron de mi pensión. De mis ahorros. De vender cosas que ya no usaba. De negarme a mí misma cualquier lujo, cualquier capricho, cualquier descanso. Y mientras yo me negaba todo, mientras yo compraba la marca más barata en el supermercado, mientras yo remendaba mi ropa vieja en lugar de comprar nueva, Miguel y Mariana se iban a restaurantes. Ivana tenía el último modelo de teléfono. Mariana compraba carteras que costaban más que mi pensión mensual. Y cuando yo preguntaba cómo podían permitirse esas cosas si no trabajaban, me decían que habían sido regalos. Ofertas. Gangas. Mentiras. Siempre mentiras.
Los domingos solían venir a almorzar. Al principio venían seguido. Cada semana. Después cada 2 semanas. Después una vez al mes. Después solo en fechas especiales. Y finalmente solo cuando necesitaban dinero. La última vez que vinieron antes del viaje a Orlando fue en marzo. Llegaron sin avisar, justo antes del almuerzo. Yo no había cocinado nada especial, pero improvisé con lo que tenía. Hice pasta con salsa de tomate, ensalada simple. Miguel apenas probó la comida. Mariana tampoco comió mucho. Ivana se quejó de que la pasta estaba muy simple, que en su casa comían mejor. Esa fue la última vez que los vi antes de que se fueran a Orlando. Ese día Miguel me pidió $5,000. Miguel me pidió $5,000 ese domingo de marzo. Dijo que era para pagar una deuda urgente. Que si no pagaba esa semana, iban a embargarlo. Que por favor, mamá, es la última vez que te pido. Lo miré a los ojos buscando la verdad. Buscando al niño que alguna vez fue. Pero solo vi a un hombre de 42 años que nunca había aprendido a valerse por sí mismo. Un hombre que mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Le di 3,000. Era todo lo que tenía en efectivo en ese momento. Me dio un abrazo rápido, prometió devolverlo en 2 semanas, y se fue. No volví a verlo hasta después de Orlando. Pasaron 3 semanas sin noticias. Llamé un par de veces. Miguel no contestaba. Mariana tampoco. Dejé mensajes. Nada. Pensé que tal vez estaban molestos porque no les di los 5,000 completos. O tal vez habían conseguido el dinero en otro lado y ya no me necesitaban. Eso dolía más. Pensar que solo me buscaban cuando yo era útil. Que cuando no tenía nada que darles, desaparecía de su vida como si nunca hubiera existido. Como si 30 años criándolos sola no significaran nada. Fue Cecilia, mi prima, quien me mandó el enlace. Un mensaje en la madrugada. Aurea, vi esto y pensé que debía saberlo. Era el perfil de redes sociales de Ivana. Fotos. Decenas de fotos. Orlando. El castillo brillando de noche. Ivana sonriendo con orejas de ratón. Mariana frente a una tienda de lujo con bolsas en ambas manos. Miguel abrazando a su familia frente a un lago artificial. Restaurantes elegantes. Hoteles con piscinas infinity. Paseos en lancha. Fuegos artificiales. Felicidad. Tanta felicidad comprada con dinero que no tenían. Me quedé mirando las fotos durante horas. No podía dormir. No podía respirar. Cada imagen era una puñalada. Porque yo sabía que ellos no tenían ese dinero. Sabía que hacía 3 semanas Miguel me había rogado $5,000 para una deuda urgente. Y ahora estaban en Orlando gastando lo que parecían decenas de miles de dólares. Los comentarios bajo las fotos eran peores. Amigas de Ivana preguntando cómo habían conseguido ir a un lugar tan caro. La respuesta de Ivana: mi papá consiguió un trabajo increíble. Estamos celebrando. Otra mentira. A la mañana siguiente fui al banco. Necesitaba ver mi cuenta. Necesitaba confirmar lo que ya sospechaba en el fondo de mi corazón. La cuenta de ahorros que había abierto hace 10 años con la ayuda de Miguel. La cuenta donde guardaba cada centavo que me sobraba de la pensión. La cuenta que era mi seguro para la vejez, para emergencias médicas, para el día en que ya no pudiera valerme por mí misma. Le había dado a Miguel acceso como autorizado. Solo para emergencias. Le dije. Solo si me pasa algo y necesitas pagar mis gastos. Confié en él. Fui una tonta. La empleada del banco me imprimió el extracto de los últimos 3 meses. Mis manos temblaban mientras miraba los números. Primera transferencia, $70,000. Hace 2 meses. Segunda transferencia, $80,000. Hace 6 semanas. Tercera transferencia, $50,000. Hace 1 mes. Total, $200,000. $200,000 retirados de mi cuenta. Todas las transferencias autorizadas con la firma digital de Miguel como usuario autorizado. Todas hechas una semana antes de que aparecieran las primeras fotos de Orlando. Le pregunté a la empleada si había algún error. Ella revisó de nuevo. No, señora Correa. Todas las transacciones fueron autorizadas correctamente por el usuario secundario de la cuenta.
Sentí que el piso se movía bajo mis pies, que las paredes se cerraban, que el aire se volvía denso y no podía respirar. La empleada me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Otra mentira. Porque nada estaba bien. Porque mi hijo me había robado. Porque los $200,000 que había ahorrado durante años, negándome todo, trabajando hasta destruir mi cuerpo, ya no estaban. Se los había gastado en un viaje. Salí del banco con el extracto apretado en mi mano. Caminé hasta la parada del autobús sin ver nada. La gente pasaba a mi lado hablando, riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo no podía entender cómo el mundo seguía girando cuando el mío acababa de detenerse. Me senté en la banca de la parada y miré el papel. Los números no cambiaban. La realidad no cambiaba. Miguel me había robado $200,000. Y lo había hecho sin dudarlo. Sin preguntarme. Sin importarle que ese dinero era todo lo que yo tenía. Llegué a casa y me senté en la cocina. La misma cocina donde preparé miles de comidas para Miguel cuando era niño. La misma cocina donde empaqué su almuerzo todos los días de escuela durante 12 años. La misma cocina donde horneé su pastel de cumpleaños cada año, aunque estuviera cansada. La misma cocina donde lloré en silencio la noche que su padre murió mientras él dormía en su habitación. Todo lo que había hecho en esta cocina. Todo lo que había dado. Todo lo que había sacrificado. Y así me lo pagaba. Llamé a Miguel. No contestó. Llamé a Mariana. Tampoco. Dejé un mensaje. Necesito hablar contigo. Es urgente. Llámame. Pasaron 2 días sin respuesta. Al tercer día, Miguel me mandó un mensaje de texto. Perdón, mamá. Hemos estado muy ocupados. Todo bien. Te llamo esta semana. Ocupados. Ocupados gastando mi dinero. Ocupados disfrutando de lujos que yo pagué sin saberlo. Ocupados construyendo recuerdos familiares con dinero robado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación pensando en todo. En los años que trabajé 2 empleos. En las noches que me dormí llorando de cansancio. En las veces que comí solo pan para que a Miguel le alcanzara la comida. En los sueños que tuve y nunca cumplí porque siempre puse a mi hijo primero. En el viaje que siempre quise hacer y nunca hice porque ese dinero era para emergencias. Para mi vejez. Para mi dignidad. Y Miguel lo tomó como si fuera suyo. Como si yo no importara. A la semana siguiente, Miguel apareció en mi casa. Llegó solo. Sin Mariana. Sin Ivana. Llegó sonriendo, como si nada hubiera pasado. Me trajo flores. Flores baratas del supermercado. Como si eso arreglara algo. Como si unas flores compensaran $200,000. Me abrazó. Hola mamá, te extrañé. Mentira. Si me hubiera extrañado, habría contestado mis llamadas. Si me hubiera extrañado, no me habría robado. Si me hubiera extrañado, habría sido honesto conmigo. Le ofrecí café. Se sentó en la sala como si fuera una visita normal. Empezó a hablarme del viaje. De lo increíble que fue Orlando. De cómo Ivana se divirtió tanto. De cómo Mariana estaba feliz. De cómo hacía años que no pasaban tiempo juntos como familia. Hablaba y yo solo lo miraba. Miraba su boca moverse. Miraba sus manos gesticular. Miraba sus ojos brillar de emoción. Y me preguntaba cómo era posible. ¿Cómo era posible que mi hijo estuviera tan feliz hablando de un viaje que pagó con dinero robado? ¿Cómo era posible que no sintiera ni una pizca de culpa? Le pregunté. Con calma. Con voz tranquila. Miguel, ¿cómo pagaste ese viaje? Se quedó callado por un segundo. Solo un segundo. Después sonrió. Conseguí un trabajo temporal muy bien pagado. Un proyecto de 3 meses. Me pagaron todo por adelantado. Por eso decidimos hacer el viaje ahora, aprovechar antes de que se acabe el dinero. Lo miré. Busqué algo en sus ojos. Algún indicio de verdad. Alguna señal de remordimiento. Nada. Solo una mentira perfectamente ensayada saliendo de su boca con la misma naturalidad con la que me pedía dinero prestado. ¿Qué tipo de trabajo? Pregunté. Consultoría, dijo. Para una empresa de tecnología. No puedo dar muchos detalles.
firmé un acuerdo de confidencialidad. Qué conveniente, pensé. Un trabajo misterioso que paga tanto que alcanza para Orlando, pero que no puede explicar. Un trabajo que apareció de la nada y que nadie puede verificar. Un trabajo que terminará en 3 meses y después volverá a pedirme dinero como siempre. Porque eso es lo que hace Miguel. Miente. Toma. Desaparece. Regresa cuando necesita más. No le dije nada sobre el banco. No le dije que sabía la verdad. Todavía no. Porque necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Necesitaba tiempo para procesar que mi hijo, el bebé que sostuve en mis brazos hace 42 años, el niño al que le di todo, se había convertido en un ladrón. En mi ladrón. Miguel se quedó una hora. Habló de planes futuros. De cómo iba a ahorrar del trabajo temporal. De cómo iba a empezar a devolverme todo lo que me debía. Promesas. Siempre promesas que nunca cumplía. Cuando se fue, me senté de nuevo en la cocina. Saqué el extracto del banco que había guardado en un cajón. Lo leí una vez más. $200,000. Toda mi seguridad. Todo mi futuro. Convertido en fotos de Instagram y recuerdos que yo no viví. Y Miguel ni siquiera tuvo la decencia de decirme la verdad. Ni siquiera tuvo el valor de admitir lo que había hecho. Prefirió mentirme a la cara. Prefirió tratarme como si fuera estúpida. Como si no mereciera la verdad. Como si después de todo lo que había hecho por él, no mereciera ni siquiera honestidad. Esa noche decidí que no iba a quedarme callada. 2 semanas después, Miguel me llamó. Mamá, vamos a hacer una cena familiar. Hace tiempo que no nos reunimos todos. Ven el sábado. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Como si nada malo hubiera pasado. Como si no me hubiera robado $200,000. Como si yo fuera solo su madre ingenua que siempre estaría ahí sin importar lo que él hiciera. Le dije que sí. Que ahí estaría. Porque ya había tomado una decisión. Ya sabía lo que iba a hacer. Pero necesitaba el momento correcto. Necesitaba testigos. Necesitaba que esto fuera público. Pasé esos días preparándome. Fui de nuevo al banco y pedí copias certificadas de todos los movimientos. La empleada me preguntó si necesitaba ayuda legal. Le dije que todavía no, pero que tal vez pronto. Guardé los documentos en un sobremanila. También imprimí todas las fotos de Orlando que Ivana había subido a las redes sociales. Cada foto de restaurante caro. Cada foto de compras. Cada foto sonriente que gritaba dinero, lujo, felicidad comprada con mi sacrificio. Las puse en orden cronológico. Creé mi evidencia. El sábado llegó. Me puse mi mejor vestido. Uno gris que había comprado hace años para una boda. Me maquillé un poco. Me peiné con cuidado. Quería verme digna. Quería verme fuerte. Porque iba a necesitar toda la fuerza que tuviera. Tomé el sobre con los documentos. Tomé mi cartera. Y salí de mi casa sabiendo que cuando regresara, nada sería igual. Que después de esa noche, la relación con mi hijo estaría rota para siempre. O tal vez ya estaba rota. Tal vez llevaba años rota y yo me negaba a verlo. La casa donde vivían Miguel y Mariana quedaba a media hora en autobús. Era una casa alquilada en un barrio de clase media. Nada lujoso pero tampoco humilde. 2 habitaciones, pequeño jardín, cochera. Más de lo que yo tenía cuando criaba a Miguel sola. Más de lo que ellos podían pagar sin trabajar. Toqué el timbre. Mariana abrió la puerta. Aurea, qué bueno que viniste. Pasó. Me abrazó. Un abrazo frío. Un abrazo de compromiso. Como todo lo que hacía conmigo. Siempre correcta, siempre educada, pero nunca genuina. Nunca cálida. Adentro ya estaban los demás invitados. Cecilia, mi prima, que había venido porque yo se lo pedí. Camila, la vecina de mi cuadra, que también invité personalmente. Necesitaba gente que me conociera. Gente que supiera quién era yo. Gente que pudiera dar testimonio de lo que iba a pasar. Miguel estaba en la cocina terminando de cocinar. Ivana estaba en su habitación, probablemente en el teléfono que le habían comprado con mi dinero. Todo parecía normal. Una cena familiar cualquiera. Pero yo sabía que no lo era.
Miguel salió de la cocina limpiándose las manos en un paño. Mamá, llegaste. Qué bueno verte. Me dio un beso en la mejilla. Olía a colonia cara. Llevaba ropa nueva. Zapatos que no le había visto antes. Todo nuevo. Todo comprado recientemente. Todo pagado con dinero que no era suyo. Sonreí. Le devolví el beso. Jugué el papel de madre amorosa por última vez. Porque después de esta noche, ese papel terminaría. Después de esta noche, ya no iba a fingir que todo estaba bien. Nos sentamos a la mesa. Mariana había preparado la mesa con mantel, servilletas de tela, copas de vino. Todo muy elegante. Todo para impresionar. Miguel sirvió la comida. Pollo al horno con verduras asadas. Ensalada gourmet con nueces y queso azul. Pan artesanal. Vino tinto importado. Comida que costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Comida que ellos no podían pagar. Pero ahí estaba, servida como si fuera lo más normal del mundo. Como si ellos fueran una familia próspera que podía darse esos lujos. Empezamos a comer. La conversación era ligera. Cecilia preguntó por el viaje a Orlando. Miguel y Mariana se iluminaron. Empezaron a contar historias. Los parques que visitaron. Los espectáculos que vieron. Las compras que hicieron. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Pero mantuve la calma. Sonreí. Asentí. Comí mi comida. Esperé. Esperé el momento exacto. El momento en que todos estuvieran relajados. El momento en que Miguel se sintiera seguro. El momento perfecto para destruir su mentira. Ivana bajó finalmente a cenar. Llegó a la mesa sin saludar, sin mirarme. Se sentó, agarró su teléfono, empezó a comer mientras miraba la pantalla. Mariana le pidió que guardara el teléfono. Ivana puso los ojos en blanco, pero obedeció. La miré. Mi nieta. 15 años. Tan parecida a Miguel en su egoísmo. Tan acostumbrada a recibir sin dar nada a cambio. Tan convencida de que el mundo le debía todo. Me preguntaba si sabía. Si sabía que el viaje que tanto presumió en redes sociales había sido pagado con dinero robado a su abuela. Probablemente no le importaba. Miguel sirvió más vino. Levantó su copa. Un brindis, dijo. Por la familia. Por estar juntos. Por los buenos momentos. Todos levantamos nuestras copas. Menos yo. Los miré. A Miguel con su sonrisa falsa. A Mariana con su cara de satisfacción. A Ivana con su indiferencia. A Cecilia y Camila esperando mi señal. Dejé mi copa sobre la mesa. El sonido del vidrio contra la madera llamó la atención de todos. Me miraron. Y entonces hablé. Me gustaría saber algo, Miguel. Dije su nombre con calma. Con frialdad. Mi voz no temblaba. Mi mano no temblaba. Nada en mí temblaba porque había esperado este momento durante semanas. Miguel me miró. Claro, mamá. ¿Qué necesitas saber? Sonreía. Todavía sonreía. Todavía pensaba que tenía el control. Todavía pensaba que yo era la vieja tonta que siempre había sido. Me gustaría saber de dónde sacaste el dinero para el viaje a Orlando. Un viaje que debió costar fácilmente más de $50,000 entre vuelos, hotel, comida, entradas, compras. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Miguel dejó de sonreír. Mariana se puso tensa. Ivana levantó la vista de su plato. Cecilia y Camila me miraron, sabiendo que esto era el comienzo de lo que les había advertido. Miguel se aclaró la garganta. Ya te lo dije, mamá. Conseguí un trabajo temporal. Me pagaron bien. Decidimos darnos ese gusto. Su voz sonaba menos segura ahora. Menos convincente. Pero todavía trataba de mantener la mentira. Así, el trabajo misterioso de consultoría que no puedes explicar. ¡Qué conveniente! Mi voz seguía calmada, pero había algo en mi tono que hizo que Miguel se pusiera pálido. Mamá, no sé por qué dudas de mí. ¿Por qué iba a mentirte? Porque me has mentido toda tu vida, Miguel. Porque llevas 4 años sin trabajar y de repente tienes dinero para Orlando. Porque hace 2 meses me pediste $5,000 llorando que te iban a embargar.
Y una semana después estaba subiendo fotos desde un hotel de lujo. Mariana intervino. Aurea, no entiendo a qué viene esto. Miguel te explicó de dónde salió el dinero. ¿Por qué lo atacas así? La miré. La miré con toda la frialdad que sentía. No lo ataco, Mariana. Solo hago preguntas. Preguntas que cualquier madre haría cuando su hijo, que lleva años pidiéndole dinero prestado, de repente tiene fondos para un viaje de más de $50,000. Es curiosidad. Simple curiosidad. Miguel se levantó de la mesa. ¿Sabes qué, mamá? Si viniste solo a arruinar la cena con tus acusaciones, mejor te vas. No voy a permitir que me hables así en mi casa. En tu casa, repetí. En tu casa que pagas con qué dinero, Miguel. Con el sueldo del trabajo que no tienes. Con los ahorros que no existen. Con préstamos que nunca devuelves. Dime, en serio, ¿cómo pagas esta casa? ¿Cómo pagas la comida? ¿Cómo pagaste Orlando? Ya te lo dije. No me crees, ese es tu problema. Miguel estaba enojado ahora. Rojo de rabia. Pero yo veía algo más en sus ojos. Miedo. Pánico. Sabía que yo sabía algo. Podía sentirlo. Saqué el sobremanila de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. Todos lo miraron. Miré a Miguel directamente a los ojos. Te voy a hacer la pregunta una vez más, hijo. Y esta vez quiero que me digas la verdad. Delante de todos. ¿De dónde sacaste $200,000 para el viaje a Orlando y para todas las compras que hiciste? ¿De dónde? Miguel miró el sobre. Miró a Mariana. Miró a todos en la mesa. Su cara pasó de roja a blanca en segundos. Abrió la boca, pero no salió sonido. Mariana también estaba pálida. Ivana nos miraba confundida, sin entender qué pasaba. Cecilia y Camila permanecieron en silencio, testigos de lo que yo había prometido que verían. Esperé. Di tiempo a que Miguel hablara. A que dijera la verdad. A que por una vez en su vida fuera honesto conmigo. Pero no dijo nada. Entonces abrí el sobre. Saqué los extractos bancarios. Los puse sobre la mesa. Estas son copias certificadas de mi cuenta de ahorros. La cuenta donde guardaba mi dinero para emergencias médicas. Para mi vejez. Para el día en que ya no pueda trabajar. Señalé las líneas marcadas. 3 transferencias. 70,000. 80,000. 50,000. Total, $200,000. Todas autorizadas por ti, Miguel. Todas hechas una semana antes de que se fueran a Orlando. Mariana dejó escapar un sonido ahogado. Ivana miró a su padre con los ojos muy abiertos. Cecilia negó con la cabeza. Camila se llevó la mano a la boca. Y Miguel se quedó ahí, de pie, mudo, atrapado en su mentira. Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, yo puedo explicar. Su voz temblaba. Sus manos temblaban. Todo en él temblaba porque sabía que no había explicación posible. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Pero igual iba a intentarlo. Igual iba a tratar de manipularme una vez más. Como siempre lo había hecho. Adelante, le dije. Explica cómo robaste $200,000 de la cuenta de tu propia madre. Estoy esperando. No fue robo, dijo rápidamente. Tú me diste acceso a esa cuenta. Yo estaba autorizado. Técnicamente tenía derecho. Lo miré sin parpadear. Te di acceso para emergencias. Para si yo terminaba en el hospital y alguien tenía que pagar mis cuentas médicas. No para que te llevaras todo mi dinero y te fueras de vacaciones a Orlando. Eso no es una emergencia, Miguel. Eso es robo. Llámalo como quieras, pero eso es exactamente lo que es. Mariana se levantó también. Aurea, entiendo que estés molesta, pero Miguel tiene razón. Tú le diste acceso. Él no hizo nada ilegal. La miré. Esta mujer que nunca trabajó un día desde que renunció. Esta mujer que vivía de mi dinero sin remordimiento. Esta mujer que ahora tenía el descaro de defender lo indefendible. Mariana, tú sabías de dónde venía ese dinero. Cuando planeaban el viaje, cuando compraban los boletos, cuando se hospedaban en hoteles de lujo, tú sabías que ese dinero era mío. Y no dijiste nada. Eso te hace cómplice.
Ivana interrumpió. Abuela, no entiendo por qué estás tan enojada. Papá dijo que era un préstamo, que te lo iba a devolver. Un préstamo, repetí. Un préstamo se pide. Se solicita permiso. Se firma un documento. Se acuerda un plazo de pago. Esto no fue un préstamo, Ivana. Esto fue tu padre entrando a mi cuenta bancaria a escondidas y llevándose todo lo que yo tenía ahorrado. Sin preguntarme. Sin decirme. Eso no es un préstamo. Eso es robo. Miguel se pasó las manos por el pelo. Estaba desesperado. Mamá, yo iba a devolvértelo. Todo. Con intereses. Tan pronto como consiguiera trabajo. Lo juro. ¿Cuándo? Miguel. ¿Cuándo ibas a devolvérmelo? Llevas 4 años diciendo que vas a conseguir trabajo. 4 años prometiendo que vas a cambiar. 4 años mintiéndome. Dime exactamente cuándo planeabas devolverme $200,000. Dame una fecha. Un plan. Algo concreto. Silencio. Por supuesto. Porque no había plan. Nunca lo hubo. Cecilia habló por primera vez. Miguel, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Después de todo lo que ella hizo por ti. Trabajó 2 empleos para criarte sola. Se sacrificó toda su vida. Y así le pagas. Miguel la miró. Tú no sabes nada, Cecilia. Tú no sabes lo difícil que ha sido para mí. Las presiones, el estrés, las responsabilidades. Necesitaba ese viaje. Mi familia lo necesitaba. Necesitábamos reconectarnos, crear recuerdos juntos. Recuerdos comprados con el dinero de tu madre, dijo Camila. Con el dinero que ella guardó para sus propias emergencias. Para su salud. Para su vejez. Y tú se lo quitaste para ir a un parque de diversiones. No ves nada malo en eso. Miguel la miró con odio. Ustedes no opinan. Esto es entre mi madre y yo. Es asunto familiar. No, Miguel, dije. Ya no es solo asunto familiar. Es asunto legal. Porque lo que hiciste tiene un nombre. Se llama apropiación indebida. Y tiene consecuencias. El pánico en su cara creció. Mamá, no puedes hablar en serio. No vas a demandarme. Soy tu hijo. Tu único hijo. No puedes hacerme eso. ¿Por qué no? Pregunté. Tú me hiciste algo peor. Me robaste mi seguridad. Mi tranquilidad. Mi futuro. Todo lo que tenía para sobrevivir mis últimos años. Y lo hiciste sin pensarlo 2 veces. Sin preguntarme. Sin importarte que soy tu madre de 72 años que ya no puede trabajar. Que ya no puede recuperar ese dinero. Entonces dime, ¿por qué no puedo demandarte? Mariana empezó a llorar. Lágrimas falsas. Lágrimas calculadas. Aurea, por favor. Piensa en Ivana. Piensa en tu nieta. Si demandas a Miguel, destruyes esta familia. Ivana va a sufrir. No puedes hacerle eso a tu nieta. La miré. Usaba a Ivana como escudo. Como siempre. Como hacían cada vez que necesitaban manipularme emocionalmente. Pero ya no funcionaba. Ya no iba a dejar que usaran a mi nieta para chantajearme. Ivana va a sufrir más si crece pensando que está bien robar. Que está bien mentir. Que está bien usar a las personas. Esto es una lección para ella también. En ese momento sonó el timbre. Todos nos quedamos quietos. Nadie esperaba a nadie más. Miguel fue hasta la puerta. Lo escuché hablar con alguien. Después regresó a la sala. Detrás de él venía un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes, vestido con camisa y pantalón formal. Me miró y sonrió. Aurea. ¿Cuánto tiempo? Yo lo reconocí inmediatamente. Marcos Fajardo. Mi antiguo vecino. El hombre al que ayudé hace 15 años cuando perdió su trabajo y no tenía cómo alimentar a su familia. Marcos, ¿qué haces aquí? Pregunté sorprendida. Miguel lo miró confundido. ¿Quién es usted? ¿Por qué está en mi casa? Marcos lo ignoró. Caminó hasta la mesa y me saludó con un abrazo. Aurea, recibí tu mensaje hace unos días. Me pediste que investigara algo. Y lo hice. Traje lo que necesitas. Sacó una carpeta de su maletín.
La puso sobre la mesa junto a mis extractos bancarios. Mi corazón latía rápido. No sabía exactamente qué había encontrado, pero sabía que era importante. Marcos trabajaba como contador antes de jubilarse. Cuando lo llamé la semana pasada, le pedí un favor. Le expliqué la situación. Le di los datos de Miguel. Le pedí que revisara si había algo más. Algo que yo no supiera. Marcos tenía contactos. Conocía gente. Y era bueno encontrando información financiera. Si Miguel había hecho algo más, Marcos lo encontraría. Y aparentemente lo había hecho. Aurea me salvó la vida hace 15 años, dijo Marcos mirando a Miguel. Cuando perdí mi trabajo y mi familia iba a terminar en la calle, ella nos dio dinero. Nos dio comida. Nos dio esperanza. Nunca me pidió que se lo devolviera. Solo me pidió que algún día ayudara a alguien más. Hoy vine a devolver ese favor. Abrió la carpeta. Sacó varios documentos. Miguel, empezó Marcos, no solo tomaste $200,000 de la cuenta de tu madre. También abriste 3 tarjetas de crédito a nombre de ella sin su conocimiento. Usaste copias de su identificación y autorizaciones falsificadas. Acumulaste una deuda de $35,000 en esas tarjetas. ¿Comprando qué? Pregunté con voz que no reconocía como mía. Marcos revisó los documentos. Electrónicos. Ropa de diseñador. Joyas. Restaurantes. Todo antes y durante el viaje a Orlando. Sentí que el aire se iba de mis pulmones. No eran solo 200,000. Eran $235,000. Y deudas que yo no sabía que existían. Deudas que estaban a mi nombre. Que podían arruinar mi crédito. Que podían hacer que me demandaran a mí. Miguel se dejó caer en su silla. Mariana lloraba más fuerte ahora. Ivana miraba a su padre como si fuera un extraño. Cecilia y Camila estaban en shock. Y yo me quedé allí, de pie, tratando de procesar que la traición era aún peor de lo que pensaba. Marcos continuó. También encontré que Miguel intentó poner la casa de Aurea como garantía para un préstamo de $100,000 hace 3 semanas. El préstamo fue negado porque el banco descubrió que la firma de Aurea en los documentos no coincidía. Intentaste hipotecar mi casa, dije lentamente. Intentaste quitarme lo único que tengo. Miguel no respondió. Solo miraba el piso. Derrotado. Atrapado. Sin más mentiras que contar. Marcos puso una mano en mi hombro. Aurea, traje copias de todo. Extractos de las tarjetas. Documentos del intento de préstamo. Análisis de firmas que prueban falsificación. Correspondencia del banco. Todo lo que necesitas para proceder legalmente. También hablé con un abogado amigo mío. Está dispuesto a tomar tu caso sin cobro inicial. Solo le pagas si ganan. Y con esta evidencia, van a ganar. Tomé los documentos. Los miré. Página tras página de pruebas de la traición de mi hijo. Miguel finalmente habló. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. No quería que llegara a esto. Estaba desesperado. Tenía deudas. Mariana quería cosas. Ivana necesitaba cosas. Yo solo quería darles lo que merecían. Darles una vida mejor. Y pensé que tú no te ibas a dar cuenta. Que podía devolverlo antes de que lo notaras. Pero todo salió mal. Todo se complicó. Ahora sí estoy buscando trabajo. Ahora sí voy a cambiar. Te lo prometo. Dame otra oportunidad. Lo miré. Este hombre de 42 años llorando como niño. Este hombre que había tenido miles de oportunidades y las desperdició todas. Este hombre que era mi hijo y a quien ya no reconocía. ¿Cuántas oportunidades te he dado, Miguel? ¿Cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces te he ayudado? Y cada vez prometes cambiar. Cada vez juras que será diferente. Pero nunca cambia. Nunca es diferente. Y ahora me pides otra oportunidad después de robarme todo. Después de intentar quitarme mi casa. Después de arruinar mi nombre con deudas. Dime por qué debería creerte esta vez. Porque soy tu hijo, susurró. Porque me amas. Porque una madre siempre perdona. Lo miré por mucho tiempo. Sí, dije finalmente. Eres mi hijo. Y sí, te amo.
Pero el amor no significa dejar que me destruyas. El amor no significa ser tu víctima eterna. He amado mal. He perdonado mal. He dado mal. Porque te enseñé que podías hacer lo que quisieras sin consecuencias. Que siempre estaría aquí para rescatarte. Pero se acabó, Miguel. Esta vez las consecuencias son reales. Tomé todos los documentos. Los de Marcos y los míos. Los guardé en el sobre. Miré a todos en la mesa. Esta cena termina aquí. Cecilia, Camila, gracias por venir. Marcos, gracias por tu ayuda. Me voy. Miguel se levantó. Mamá, por favor. No te vayas así. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Ya no hay nada que hablar, dije. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Caminé hacia la puerta. Miguel me siguió. Mariana lloraba. Ivana gritó, abuela, no puedes hacernos esto. Me detuve. Me giré. Sí puedo. Ivana. Y lo haré. Salí de esa casa. Marcos salió conmigo. Me acompañó hasta la parada del autobús. Aurea, hiciste lo correcto, dijo. Sé que duele. Sé que es tu hijo. Pero no puedes dejar que te destruya. Asentí. Las lágrimas finalmente vinieron. Lloré en silencio mientras esperábamos el autobús. Marcos se quedó conmigo. No dijo nada más. Solo estuvo ahí. Como yo estuve para él 15 años atrás. El autobús llegó. Me subí. Miré por la ventana la casa de Miguel alejarse. Y supe que nada volvería a ser igual. Llegué a mi casa pasada la medianoche. Las luces del barrio estaban apagadas. Solo el farol de la esquina iluminaba la calle vacía. Entré despacio, cerré la puerta con seguro, y me quedé ahí parada en la oscuridad de mi sala. La misma sala donde Miguel jugaba cuando era niño. La misma sala donde celebramos sus cumpleaños. La misma sala que ahora se sentía como un museo de recuerdos muertos. Me senté en el sofá sin encender las luces. Dejé que el silencio me envolviera. Dejé que el dolor viniera sin resistencia. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que perdí. No al hijo que murió, sino al hijo que eligió convertirse en alguien que yo no podía reconocer. Lloré por los $235,000 que ya no tenía. Lloré por mi vejez que ahora sería más difícil, más incierta, más solitaria. Lloré por todas las veces que confié cuando debía haber dudado. Por todas las veces que perdoné cuando debía haber puesto límites. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Y entonces me sequé la cara, me levanté, y encendí la luz. No iba a quedarme en la victimización. No iba a permitir que Miguel me destruyera completamente. Había perdido el dinero, sí. Había perdido al hijo que creía tener, también. Pero no había perdido mi dignidad. No había perdido mi capacidad de luchar. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Luchar. Fui a mi habitación. Saqué una caja de zapatos del fondo del armario. Adentro guardaba documentos importantes. Escritura de la casa. Certificado de nacimiento. Fotos viejas. Y algo más. Cartas. Decenas de cartas que Miguel me había escrito a lo largo de los años. Las leí todas esa noche. Cartas del colegio donde me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cartas de su adolescencia donde me prometía que iba a estudiar duro y hacerme sentir orgullosa. Cartas de cuando se casó donde me agradecía por todo. Cartas donde juraba que algún día me devolvería todo lo que había hecho por él. Promesas. Tantas promesas rotas. Guardé las cartas de nuevo. No las iba a tirar. Eran evidencia de quién había sido Miguel antes de convertirse en esto. Evidencia de que alguna vez hubo bondad en él. O tal vez solo había sido bueno mintiendo desde siempre. Al día siguiente llamé al abogado que Marcos me había recomendado. Se llamaba Leandro Palma. Tenía un despacho pequeño en el centro. Fui a verlo esa misma tarde. Le llevé todos los documentos. Los extractos bancarios. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que Miguel abrió a mi nombre. Los documentos del intento de hipoteca. Todo. Leandro revisó cada papel con cuidado. Era un hombre de unos 50 años, serio, profesional. Cuando terminó de revisar,
Me miró por encima de sus lentes. Señora Correa, esto es un caso sólido de fraude financiero y apropiación indebida. Tiene evidencia más que suficiente para proceder criminalmente y civilmente. Criminalmente podría enfrentar hasta 5 años de prisión por falsificación de documentos y fraude. Civilmente, puede demandarlo por la devolución completa del dinero más daños y perjuicios. Sentí un nudo en el estómago. 5 años de prisión. Mi hijo en la cárcel. Nunca imaginé que llegaríamos a esto. Nunca imaginé que tendría que tomar esta decisión. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Leandro se reclinó en su silla. Depende de lo que usted quiera lograr. Si quiere justicia completa, procedemos con ambas vías, criminal y civil. Él enfrenta consecuencias legales serias y usted recupera su dinero eventualmente. Si solo quiere recuperar el dinero, podemos intentar un acuerdo extrajudicial primero. Lo presionamos con la amenaza de cargos criminales para que acepte un plan de pago. Es más rápido pero menos garantizado. Lo pensé. Pensé en Miguel en prisión, en Ivana sin padre, en Mariana sola. Pensé en todo el dolor que eso causaría. Pero también pensé en mí, en mis 72 años, en mi salud que empeoraba, en mi cuenta bancaria vacía, en las deudas a mi nombre que no creé, en el hecho de que Miguel tuvo la oportunidad de confesarme todo antes de la cena y eligió mentir. Eligió seguir mintiendo hasta que lo confronté con pruebas. No mostró remordimiento genuino. Solo mostró miedo a las consecuencias. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Proceda con todo, dije. Criminal y civil. Quiero que enfrente las consecuencias completas de lo que hizo. Leandro asintió. Voy a preparar la documentación. En una semana tendremos todo listo para presentar. Mientras tanto, necesito que haga algunas cosas. Primero, vaya al banco y cancele formalmente el acceso de Miguel a su cuenta. Segundo, presente un reporte de fraude por las tarjetas de crédito. Tercero, cambie todas sus contraseñas y claves. Cuarto, no hable con Miguel sin mi presencia. Cualquier cosa que le diga puede complicar el caso. Y quinto, documente todo. Si él intenta contactarla, grabe las conversaciones si puede. Guarde mensajes. Todo sirve como evidencia. Salí del despacho de Leandro con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente estaba tomando control. Terror porque sabía que lo que venía iba a ser brutal. Fui directo al banco. Hablé con el gerente. Expliqué la situación. Mostré los documentos que Leandro me había dado. El gerente se disculpó profusamente. Removieron a Miguel como autorizado de mi cuenta inmediatamente. Cancelaron las tarjetas de crédito fraudulentas. Iniciaron una investigación interna. Me aseguraron que las deudas de esas tarjetas no serían mi responsabilidad una vez que se comprobara el fraude. Esa semana fue la más larga de mi vida. No dormía bien. Comía poco. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Miguel llamó 17 veces. Le mandó 22 mensajes. Mamá, contesta por favor. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, esto es un malentendido. Mamá, no puedes hacerme esto. Mamá, piensa en tu nieta. Mamá, te lo suplico. No contesté ninguna llamada. No respondí ningún mensaje. Seguí las instrucciones de Leandro. Guardé todo. Capturé pantalla de cada mensaje. Guardé los registros de llamadas. Todo era evidencia. Mariana también intentó contactarme. Sus mensajes eran diferentes. Más manipuladores. Aurea, sé que estás dolida, pero esto ya fue demasiado lejos. Miguel cometió un error, pero no merece ir a prisión. Piensa en Ivana. Ella te necesita. Ella te ama. No destruyas a esta familia por dinero. El dinero se recupera, pero la familia no. Por favor, retira la demanda. Podemos arreglar esto como familia. Borré sus mensajes sin responder. No iba a caer en su manipulación. No esta vez. Organicé toda mi casa. Revisé cada documento que tenía. Cada papel importante lo puse en carpetas etiquetadas. Hice copias de todo y las guardé en lugares diferentes. Una copia en mi casa. Una copia en casa de Cecilia.
Una copia en el despacho de Leandro. No iba a arriesgarme a que desapareciera evidencia. También empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba. Cada vez que Miguel me pidió dinero. Cada promesa rota. Cada mentira. Fechas, cantidades, contextos. Mi memoria no era perfecta, pero hice mi mejor esfuerzo. Leandro dijo que este tipo de registro podía ser útil. Una noche, casi una semana después de la cena, alguien tocó mi puerta. Eran las 9 de la noche. No esperaba visitas. Miré por la ventana. Era Miguel. Estaba solo. Se veía terrible. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Barba sin afeitar. Tocó de nuevo. Mamá, sé que estás ahí. Por favor. Solo quiero hablar. 5 minutos. Te lo ruego. Me quedé quieta. No iba a abrir. No sin testigos. No sin Leandro presente. Miguel siguió tocando. Siguió suplicando. Pasaron 20 minutos. Finalmente se fue. Al día siguiente, Leandro me llamó. Señora Correa, presentamos los cargos esta mañana. La fiscalía aceptó el caso. Miguel va a ser notificado oficialmente en las próximas 48 horas. También presentamos la demanda civil. Él tendrá que responder en 30 días. Quiero que esté preparada. Esto se va a poner difícil. Él va a intentar contactarla más. Va a enviar gente a que hable con usted. Va a tratar de hacerla sentir culpable. Manténgase firme. Recuerde por qué está haciendo esto. Gracias, Leandro, dije. Estoy lista para lo que venga. Pero no estaba lista. No realmente. Porque 2 días después, cuando Miguel recibió la notificación oficial de los cargos criminales, cuando entendió que esto era real, que su madre realmente le estaba demandando, que realmente podía ir a prisión, algo en él se rompió. Y lo que hizo después cambió todo. Miguel apareció en la puerta de Cecilia a las 6 de la mañana. Mi prima me llamó alterada. Aurea, tu hijo está aquí. Está llorando. Dice que necesita hablar contigo. Que si no vienes, va a hacer algo terrible. No sé qué hacer. Le dije que no fuera. Que no le abriera la puerta. Que llamara a la policía si no se iba. Pero Cecilia tenía miedo. Aurea, se ve muy mal. Muy desesperado. Por favor, ven. Solo para que se calme. No quiero problemas. Suspiré. Llamé a Leandro. Él dijo que podía ir, pero que él iría conmigo. Que no hablara a solas con Miguel. Llegamos a casa de Cecilia media hora después. Miguel estaba sentado en los escalones del frente. Cuando me vio llegar, se levantó de un salto. Mamá, gracias por venir. Yo necesito que entiendas. Leandro se puso entre nosotros. Señor Correa, soy el abogado de su madre. Cualquier cosa que quiera decirle, dígamelo a mí primero. Miguel lo miró con odio. Usted no tiene nada que ver en esto. Esto es entre mi madre y yo. Asunto familiar. No, dijo Leandro con calma. Esto dejó de ser asunto familiar cuando cometió fraude. Ahora es asunto legal. Y yo represento a su madre. Miguel intentó rodear a Leandro para acercarse a mí. Mamá, por favor. Retira los cargos. Te lo suplico. Voy a devolverte todo. Cada centavo. Solo dame tiempo. No me hagas ir a prisión. No puedo ir a prisión. No voy a sobrevivir ahí. Piensa en mí. Soy tu hijo. Tu único hijo. No me hagas esto. Su voz se quebraba. Las lágrimas corrían por su cara. Pero yo había visto este espectáculo antes. Había visto a Miguel llorar y suplicar tantas veces. Siempre funcionaba. Siempre me ablandaba. Pero no esta vez. ¿Cómo vas a devolverme $235,000? Miguel. ¿Con qué dinero? No tienes trabajo. No tienes ahorros. No tienes nada. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Silencio. Exactamente. No tienes forma de devolverlo. Solo estás diciendo lo que crees que quiero oír. Como siempre. Miguel negó con la cabeza desesperadamente. No, no. Esta vez es diferente. Ya conseguí trabajo. Empiezo la próxima semana.
Es en construcción. No paga mucho, pero es algo. Y Mariana también va a buscar trabajo. Entre los dos vamos a juntar el dinero. Te lo vamos a devolver. Solo retira los cargos. Dame una oportunidad. Leandro habló antes de que yo pudiera responder. Señor Correa, aunque consiguiera ese trabajo, aunque su esposa también trabajara, tomando en cuenta un salario promedio, les tomaría aproximadamente 15 años pagar esa cantidad. Y eso sin contar intereses, sin contar gastos de vida, sin contar imprevistos. Su madre tiene 72 años. No puede esperar 15 años. No tiene 15 años. Miguel lo miró furioso. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere? Que me tire de un puente. Que desaparezca. Eso los haría felices. No seas dramático, dije finalmente. Nadie quiere que te tires de un puente. Lo que quiero es que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Robaste. Falsificaste documentos. Intentaste hipotecar mi casa. Esas son decisiones que tú tomaste. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Pero soy tu hijo, gritó. ¿Cómo puedes mandarme a prisión? ¿Qué clase de madre hace eso? Lo miré directamente a los ojos. La clase de madre que se cansó de ser robada. La clase de madre que finalmente entendió que el amor no significa dejar que me destruyas. Mariana llegó en ese momento. Venía corriendo por la calle. Se veía tan mal como Miguel. Pelo sin peinar. Sin maquillaje. Ropa del día anterior. Aurea, gracias a Dios. Tienes que detener esto. Miguel no puede ir a prisión. Ivana lo necesita. Yo lo necesito. Toda la familia se va a desmoronar. ¿No pensaste en eso cuando planeaban el viaje a Orlando con mi dinero? Dije. ¿No pensaste en mí cuando gastaban $200,000 que no les pertenecían? ¿No pensaste en Ivana cuando la acostumbraste a lujos que no pueden pagar? Ahora quieres que yo piense en ustedes. Fue un error, sollozó Mariana. Un terrible error. Pero castigarnos así es desproporcionado. Es cruel. Miguel va a perder todo. Su libertad. Su dignidad. Su futuro. ¿Y para qué? Para recuperar dinero que probablemente nunca vas a ver de todas formas. Porque aunque lo metas a la cárcel, no te lo va a poder devolver desde ahí. Entonces, ¿qué ganas con esto? Venganza. Eso es lo que quieres. Venganza porque te sentiste usada. Admítelo. No es venganza, dije con voz calmada. Es justicia. Hay una diferencia. La venganza es lastimar por lastimar. La justicia es que las acciones tengan consecuencias. Miguel tomó decisiones. Ahora enfrenta las consecuencias. Así funciona el mundo real. Ese mundo del que él nunca quiso formar parte porque siempre hubo alguien que lo rescatara. Pero ya no más. Esta vez no lo voy a rescatar. Esta vez va a caer. Y va a aprender. ¿O no? Pero esa ya no es mi responsabilidad. Cecilia salió de su casa. Había estado escuchando todo desde adentro. Mariana, Miguel, creo que deberían irse. Esto no está llevando a nada. Aurea ya tomó su decisión. Ustedes tienen que aceptarla. Mariana la miró con furia. Tú la convenciste de esto, ¿verdad? Tú y esa otra víbora de Camila. Llenándole la cabeza de ideas. Haciéndola creer que su propio hijo es un criminal. Esto es culpa tuya. Cecilia no se inmutó. Yo solo vine a cenar. El criminal se hizo solo. Y ahora va a pagar por lo que hizo. Vete de mi casa antes de que llame a la policía. Miguel cayó de rodillas en el suelo. Literalmente de rodillas. Frente a mí. Mamá, te lo ruego. Por todo lo que más quieras. Por la memoria de mi padre. Por los años que pasamos juntos. Por el amor que alguna vez me tuviste. Retira los cargos. No me hagas ir a prisión. Haré lo que sea. Lo que sea. Venderé todo lo que tengo. Trabajaré 3 empleos. Pero no me quites mi libertad. Por favor. Lo miré ahí. Arrodillado. Suplicando. Y no sentí lástima. Sentí tristeza. Tristeza porque había llegado a esto. Porque mi hijo prefería arrodillarse que aceptar responsabilidad. Levántate.
Miguel, dije. Levántate y vete. No voy a cambiar de opinión. Los cargos siguen. La demanda sigue. Todo sigue. Vete a casa. Prepárate para lo que viene. Y tal vez, solo tal vez, usa este tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomaste. Sobre la persona en la que te convertiste. Sobre cómo llegamos hasta aquí. Miguel no se levantó. Siguió ahí, llorando. Leandro me tocó el brazo. Señora Correa, vámonos. Aquí ya no hay nada más que hacer. Asentí. Caminé hacia el auto de Leandro sin mirar atrás. Pero Mariana no había terminado. Corrió detrás de mí. Me agarró del brazo. La miré. Sus ojos estaban llenos de odio. Esto no va a quedar así, Ciseo. Vas a pagar por esto. Vas a destruir a Miguel y yo voy a asegurarme de que te arrepientas el resto de tu miserable vida. Voy a contar a todo el mundo lo que hiciste. Voy a decirles que mandaste a tu propio hijo a prisión por dinero. Que eres una vieja amargada y vengativa. Nadie va a querer saber de ti. Vas a morir sola. Y vas a merecer cada segundo de esa soledad. Leandro la apartó de mí. Señora, está amenazando a mi clienta. Voy a tener que reportar esto. Mariana retrocedió. No me importa. Repórtalo. Haz lo que quieras. Pero ella va a pagar. De una forma u otra, va a pagar. Se fue corriendo de regreso a donde Miguel seguía arrodillado. Lo levantó. Lo abrazó. Lo llevó hacia su auto. Antes de subirse, Miguel me miró una última vez. Ya no había súplica en sus ojos. Solo había odio. Puro odio. Y supe que Mariana tenía razón en una cosa. Esto no iba a quedar así. Ellos no iban a aceptar las consecuencias sin pelear. Los días siguientes fueron un infierno. Miguel y Mariana empezaron una campaña. Llamaron a cada familiar que conocían. Les contaron su versión. Que yo era una madre cruel. Que los estaba destruyendo por un malentendido. Que Miguel había tomado el dinero creyendo que era un préstamo. Que yo estaba exagerando. Que estaba siendo vengativa. Algunos familiares me llamaron. Tíos lejanos. Primos que no veía hacía años. Todos con el mismo mensaje. Aurea, ¿cómo puedes hacerle esto a tu hijo? La familia se soluciona en familia. Retira los cargos. Perdónalo. Tuve que explicarme una y otra vez. Mostrar evidencia. Enviar copias de documentos. Algunos entendieron. Otros no. Otros decidieron creerle a Miguel porque era más fácil. Porque admitir que Miguel era un ladrón significaba admitir que habían estado ciegos todos estos años. Era más fácil culparme a mí. La madre sin corazón. La vieja amargada. Dejé de contestar llamadas de números que no conocía. Dejé de leer mensajes de gente que no me importaba. Me concentré en lo que importaba. El caso. La justicia. Leandro me mantenía informada. La fiscalía estaba construyendo un caso sólido. Tenían toda la evidencia. Los extractos. Las firmas falsificadas. Los testimonios del banco. El intento de hipoteca. Todo. La audiencia preliminar estaba programada para dentro de 3 semanas. Miguel tendría que presentarse ante un juez. Tendría que escuchar los cargos formalmente. Tendría que decidir si se declaraba culpable o inocente. Leandro decía que probablemente se declararía inocente. Que intentaría pelear. Que alargaría el proceso todo lo posible. Pero que eventualmente perdería. La evidencia era irrefutable. Esas 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada día esperaba que pasara algo. Que Miguel hiciera algo desesperado. Que Mariana cumpliera sus amenazas. Que algo saliera mal. Pero nada pasó. Solo silencio. Un silencio pesado y amenazante. El silencio antes de la tormenta. Y yo esperé. Esperé a que llegara el día de la audiencia. El día en que finalmente miraría a mi hijo a los ojos en una corte. El día en que un juez decidiría su futuro. El día en que todo cambiaría para siempre. El día de la audiencia llegó. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la audiencia era a las 10. No había podido dormir. Me vestí con cuidado. El mismo vestido gris que usé para la cena.
El vestido de mi dignidad. Me peiné. Me maquillé apenas. Quería verme fuerte pero no vengativa. Quería verme como lo que era. Una mujer de 72 años buscando justicia. Leandro pasó por mí a las 8. El trayecto al juzgado fue silencioso. Él sabía que yo necesitaba ese silencio. Llegamos temprano. La sala estaba vacía todavía. Nos sentamos en las bancas de madera a esperar. A las 9 empezó a llegar gente. Vi entrar a Miguel con Mariana. Él llevaba traje, probablemente prestado o comprado en alguna tienda de segunda mano. Se veía nervioso, demacrado. Cuando me vio, apartó la mirada rápidamente. Mariana me fulminó con los ojos, pero no dijo nada. Se sentaron del otro lado de la sala, lo más lejos posible de mí, como si la distancia física pudiera borrar lo que había pasado. Llegó el abogado de Miguel, un hombre joven que parecía recién salido de la universidad. Defensor público. Miguel no tenía dinero para pagar un abogado privado. Qué irónico. Había gastado $235,000 en lujos, pero no tenía para su propia defensa. El abogado habló con ellos unos minutos. Vi cómo Miguel asentía, cómo Mariana lloraba, cómo el abogado revisaba documentos con cara de preocupación. Sabía que no tenía caso. La evidencia era abrumadora. A las 10 en punto entró el juez. Todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 60 años. Pelo canoso recogido. Lentes. Expresión seria. Se sentó. Nos indicó que nos sentáramos. Empezó a leer el caso. Estado contra Miguel Correa. Cargos: apropiación indebida, falsificación de documentos, fraude financiero. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez miró a Miguel. Señor Correa, ¿entiende los cargos que se le imputan? Miguel se levantó tembloroso. Sí, su señoría. ¿Cómo se declara? Hubo un silencio largo. Todos esperábamos. Miguel miró a su abogado. El abogado asintió. Miguel respiró profundo. Culpable, su señoría. Me declaro culpable. Un murmullo recorrió la sala. Mariana sollozó en voz alta. Yo me quedé quieta. No esperaba esto. Pensé que pelearía, que negaría todo, que intentaría escapar de las consecuencias como siempre lo había hecho. Pero se había declarado culpable. Leandro me apretó la mano. Esto es bueno, susurró. Significa que acepta responsabilidad. El juez será más considerado en la sentencia. El juez continuó. Muy bien. Dado que se declara culpable, procederemos directamente a considerar los argumentos para la sentencia. Abogado defensor, ¿tiene algo que decir? El abogado de Miguel se levantó. Su señoría, mi cliente reconoce la gravedad de sus acciones. Cometió un error terrible motivado por desesperación financiera y presión familiar. Pero es un hombre sin antecedentes criminales. Un padre de familia. Alguien que ahora ha conseguido empleo y está dispuesto a reparar el daño. Solicito clemencia. Una sentencia suspendida con libertad condicional y un plan de restitución. Leandro se levantó. Su señoría, mi clienta es una mujer de 72 años que fue víctima de abuso financiero por parte de su propio hijo. Él no solo tomó sus ahorros de vida, también abrió tarjetas de crédito fraudulentas a su nombre e intentó hipotecar su casa sin consentimiento. Estas no son acciones de desesperación. Son acciones calculadas y repetidas que muestran un patrón de abuso. La señora Correa ahora vive en incertidumbre financiera. Su vejez está comprometida. Solicito que se imponga una sentencia que refleje la seriedad del crimen y que garantice restitución real. El juez me miró. Señora Correa, ¿quiere decir algo? Me levanté despacio. Mis piernas temblaban. Mi voz también al principio. Su señoría, yo crié a mi hijo sola después de que su padre muriera. Trabajé 2 empleos durante 30 años para darle todo. Sacrifiqué mi salud, mis sueños, mi futuro por él. Y él tomó todo lo que yo había guardado para mi vejez y lo gastó en vacaciones. No me pidió permiso. No me dijo la verdad. Me robó. Y cuando lo confronté, mintió. Solo admitió la verdad cuando le mostré evidencia irrefutable.
Mi voz se hizo más firme. No busco venganza. Busco justicia. Busco que entienda que las acciones tienen consecuencias. Que no puede vivir toda su vida usando a las personas sin enfrentar responsabilidad. Eso es todo. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. El juez escribió algo en sus notas. Después miró a Miguel. Señor Correa, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Miguel se levantó. Lloraba. Su señoría, yo amo a mi madre. Sé que lo que hice estuvo mal. No tengo excusa. Solo puedo decir que lo siento. Que me arrepiento. Que si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente. Pero no puedo. Solo puedo prometer que voy a dedicar el resto de mi vida a reparar el daño. A devolverle cada centavo. A ser el hijo que ella merece. Miró hacia mí. Mamá, perdón. Perdóname, por favor. Te amo. No dije nada. Solo lo miré. El juez habló. Señor Correa, he revisado cuidadosamente este caso. La naturaleza de sus crímenes es seria. Abusó de la confianza de su propia madre. Una mujer vulnerable de edad avanzada que dependía de esos ahorros. Sin embargo, también considero que se ha declarado culpable. Que no tiene antecedentes. Que tiene una familia. Mi decisión es la siguiente. Lo condeno a 3 años de prisión. Sin embargo, suspenderé 2 años de esa sentencia. Cumplirá 1 año efectivo en prisión. Después saldrá en libertad condicional por 5 años, durante los cuales deberá pagar restitución completa a su madre más intereses. Mariana gritó. No. Por favor, no 1 año. Miguel se tambaleó. Su abogado lo sostuvo. El juez continuó. Además, durante la libertad condicional no podrá contactar a la víctima sin su consentimiento expreso. Deberá mantener empleo estable y reportarse mensualmente con un oficial de libertad condicional. Cualquier violación resultará en cumplir los 2 años restantes de prisión inmediatamente. Golpeó el mazo. Caso cerrado. La audiencia terminó. Miguel fue esposado inmediatamente. Se lo llevaban ese mismo día. Mariana corrió hacia él. Lo abrazó. Lloraba descontroladamente. Yo me quedé sentada, mirando cómo se llevaban a mi hijo esposado. Cómo desaparecía por una puerta. Cómo Mariana se derrumbaba en el piso. Y no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí vacío. Un vacío profundo y doloroso. Leandro me ayudó a levantarme. Señora Correa, lo logramos. Justicia fue servida. Asentí. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía destruida. Salimos del juzgado. Afuera estaba Cecilia esperándome. Me abrazó. Lo hiciste bien, Aurea. Hiciste lo correcto. Marcos también estaba ahí. Había venido a apoyarme. Me dio un abrazo. Aurea, sé que duele ahora. Pero con el tiempo verás que esto era necesario. Que no tenías otra opción. Asentí de nuevo. No podía hablar. Si hablaba, lloraría. Y no quería llorar en público. No quería que nadie viera mi dolor. Llegué a casa y finalmente me permití sentir todo. La rabia. La tristeza. La culpa. La duda. Me pregunté si había hecho lo correcto. Si había sido demasiado dura. Si debía haber aceptado el plan de pago sin cargos criminales. Si debía haber perdonado una vez más. Pero entonces recordé las mentiras. El robo. El intento de hipoteca. Y supe que había hecho lo único que podía hacer. Había elegido mi dignidad sobre su comodidad. Había elegido justicia sobre falsa paz familiar. Había elegido sobrevivir. Pasaron 6 meses desde la sentencia. 6 meses en los que mi vida cambió completamente. Los primeros días fueron los más difíciles. La casa se sentía demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Me despertaba en las noches pensando en Miguel en prisión. Imaginando cómo sería su celda. Sí estaría bien. Sí estaría seguro. Pero entonces recordaba lo que me hizo. Y el dolor regresaba. No el dolor de extrañarlo. El dolor de aceptar que el hijo que creí tener nunca existió realmente. Vendí la casa. Esa decisión fue difícil pero necesaria.
Había demasiados recuerdos en esas paredes. Recuerdos que ya no me traían paz sino angustia. Recuerdos de un pasado que había terminado. La vendí por un buen precio. Con ese dinero y lo poco que quedaba en mi cuenta después del robo, compré un departamento pequeño en otra ciudad. Un lugar nuevo. Un lugar sin fantasmas. Un departamento de 2 habitaciones cerca de un lago. Con vista a los árboles. Con luz natural que entraba por ventanas grandes. Un lugar para empezar de nuevo. Me mudé sola. Cecilia ofreció ayudarme, pero le dije que necesitaba hacerlo yo misma. Empacar cada caja fue un proceso de sanación. Decidir qué llevar y qué dejar. Me deshice de todo lo que me conectaba al dolor. Fotos de Miguel adulto. Regalos que me había dado. Cartas recientes. Todo a la basura. Pero guardé las fotos de cuando era niño. Guardé sus dibujos de la primaria. Guardé los recuerdos del hijo que alguna vez fue. Porque ese niño sí existió. Ese niño sí me amó. Lo que pasó después no fue culpa de ese niño. En la nueva ciudad nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Yo era solo Aurea. Una mujer de 72 años que vivía sola cerca del lago. Empecé a caminar todas las mañanas. Algo que nunca había hecho porque siempre estaba trabajando o cansada o preocupada. Pero ahora tenía tiempo. Caminaba 1 hora cada mañana respirando aire fresco. Mirando el agua. Escuchando los pájaros. Sintiendo el sol en mi cara. Reconectando con la vida que había olvidado vivir. Aprendí a conducir. A los 72 años. Siempre había dependido del transporte público o de que alguien me llevara. Pero decidí que ya no quería depender de nadie. Tomé clases. Practiqué. Me costó. Reprobé el examen la primera vez. Pero lo intenté de nuevo. Y la segunda vez pasé. Conseguí mi licencia. Compré un auto usado pero confiable. Y conduje sola por primera vez en mi vida. La sensación de libertad fue indescriptible. Yo controlaba hacia dónde iba. Yo decidía cuándo parar. Yo manejaba mi propia vida literalmente. Empecé a escribir. Compré un cuaderno y empecé a escribir mi historia. No para publicarla. No para mostrársela a nadie. Solo para mí. Para procesar. Para entender. Para sanar. Escribí sobre mi infancia. Sobre conocer a mi esposo. Sobre su muerte. Sobre criar a Miguel sola. Sobre los sacrificios. Sobre las mentiras. Sobre el robo. Sobre la traición. Sobre el juicio. Sobre todo. Y mientras escribía, algo dentro de mí se liberaba. El peso que había cargado durante décadas empezaba a aligerarse. Un día, 3 meses después de mudarme, recibí una carta de Miguel. Llegó desde la prisión. La miré durante horas sin abrirla. No sabía si quería leer lo que decía. Finalmente la abrí. Era corta. Mamá, sé que probablemente no quieras saber de mí. Sé que te hice daño de formas que no tienen perdón. Solo quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Que entiendo ahora lo que hice. Que merezco estar aquí. Que cuando salga, si algún día me das la oportunidad, voy a demostrarte que puedo cambiar. No te pido que me perdones. Solo te pido que te cuides. Que seas feliz. Que vivas la vida que siempre mereciste. Te amo. Miguel. Doblé la carta. La guardé en un cajón. No respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. Pero ese día no era hoy. Hoy mi prioridad era yo misma. Mi sanación. Mi paz. Por primera vez en 72 años, yo era mi prioridad. No Miguel. No ningún hijo. No ninguna familia. Yo. Y eso no me hacía egoísta. Me hacía sobreviviente. Me hacía fuerte. Me hacía libre. Planté flores en mi balcón. Rosas, margaritas, girasoles. Las regaba cada mañana mientras tomaba mi café. Las veía crecer. Las veía florecer. Y me veía a mí misma en ellas. Creciendo de nuevo después de ser pisoteada. Floreciendo después de un invierno largo y oscuro. Renaciendo. Conocí a otras mujeres en el edificio. Mujeres de mi edad. Viudas. Divorciadas. Solas.
Formamos un grupo. Tomábamos té los jueves. Jugábamos cartas. Contábamos historias. Ellas sabían que algo me había pasado, pero no preguntaban. Y yo no contaba. Solo disfrutaba su compañía. Su aceptación. Su amistad sin condiciones. Una tarde, mientras conducía de regreso del supermercado, me miré en el espejo retrovisor. Y vi algo que no había visto en años. Vi a una mujer en paz. Una mujer que había sobrevivido. Una mujer que había elegido su dignidad sobre el amor tóxico. Una mujer que había aprendido que soltar no es abandonar. Es liberarse. Y sonreí. Sonreí porque finalmente entendía. Finalmente estaba bien. Finalmente estaba viva de verdad. Hoy conduzco mi propia vida. Y no pido permiso a nadie. No me disculpo por elegirme. No me arrepiento de buscar justicia. Porque después de 72 años de dar, finalmente aprendí a recibir. A recibirme a mí misma. A darme la vida que merezco. A las mujeres que están leyendo esto, a las madres que han sido usadas, a las abuelas que han sido olvidadas, les digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte. Si mi historia te tocó el corazón, si pasaste por algo similar, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame tu historia. No estás sola. Somos miles las que hemos tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Y si este relato te ayudó de alguna manera, compártelo. Tal vez haya otra mujer ahí afuera que necesite escuchar que está bien poner límites. Que está bien buscar justicia. Que está bien elegirse a sí misma. Gracias por leer mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por entender. Y recuerda, tu vida te pertenece. No la entregues completa a quien no la valora. Guarda algo para ti. Siempre guarda algo para ti. Porque al final, la única persona que estará contigo hasta el último día eres tú misma. Y mereces tratarte con el amor y el respeto que siempre diste a otros. Mereces tu propia compasión. Mereces tu propia lealtad. Mereces vivir en paz. Y si eso significa soltar a quien te lastima, aunque sea tu propia sangre, entonces suelta. Suelta y vuela. Como yo finalmente lo hice. Como tú también puedes hacerlo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca.